Mi nombre es Sofía y tengo 47 años. A esta edad, una mujer ya no espera que la vida le ofrezca un baile de máscaras, sino más bien la tranquila cadencia de una melodía conocida. Vivo en Sevilla, en el corazón de Andalucía, donde el sol besa las paredes encaladas y el aire huele a azahar y a historia. Es difícil contar lo que estoy viviendo, pero quizás, al desnudar mi alma en estas palabras, encuentre un poco de alivio, un mapa en esta dulce y peligrosa geografía de mis sentimientos. La vida me enseñó a ser fuerte desde muy temprano. Mi madre se fue al cielo cuando yo era apenas una niña, dejando un vacío que ni el tiempo ni la razón han logrado llenar. Mi padre, un hombre perdido en su propio dolor, se mudó al País Vasco, rehaciendo su vida y dejándome con la sensación de ser un ancla sin barco. Así que aprendí a ser mi propio faro, mi propio puerto. Ahora me gano la vida como cuidadora, un trabajo que muchos verían como humilde, pero que para mí es una ventana a otras almas, una forma de tocar otras vidas sin romperme en el intento. Hoy, mientras me preparaba para el trabajo, me miré al espejo. Llevaba un vestido de lino de color terracota, sencillo pero que abraza mis curvas con una delicadeza que a veces olvido que poseo. Es de manga corta y cae justo por debajo de mis rodillas, moviéndose conmigo como una segunda piel cuando camino. En mis pies, unas alpargatas de esparto con cintas que se anudan en mis tobillos, prácticas para las calles adoquinadas y, debo admitir, secretamente femeninas. Mi único lujo es un pequeño colgante de plata con una filigrana, el último regalo de mi madre, y unas gotas de perfume de jazmín en mi cuello y muñecas. Es mi armadura, mi pequeño ritual antes de entrar en el mundo de otro. Ese otro mundo pertenece a don Alejandro. Es el hombre al que cuido. Un arquitecto retirado, de unos 60 y pocos años, que vive en una casa tradicional del barrio de Santa Cruz. La casa es un laberinto de habitaciones frescas y silenciosas que giran en torno a un patio andaluz, una explosión de geranios, bugambillas y un limonero que perfuma el aire. Alejandro es un hombre distinguido, con el pelo plateado y unos ojos oscuros y profundos que parecen haberlo visto todo. Al principio, nuestra relación era un vals perfectamente coreografiado por la profesionalidad. Yo llegaba a las 8. Buenos días, don Alejandro. Le preparaba un desayuno ligero, tostada con aceite de oliva virgen extra y tomate rallado, un café con leche y zumo de naranja recién exprimido. Le administraba sus medicamentos con una precisión de farmacéutica. Luego, nuestros paseos matutinos por el laberinto de callejuelas, su brazo apoyado ligeramente en el mío, un contacto puramente funcional. Pero el silencio de esa casa, el aroma de los libros antiguos y la madera de cedro, y la calma que emanaba de su presencia, comenzaron a filtrarse bajo mi piel. El cambio fue sutil. Empezó durante nuestras meriendas en el patio. Mientras el sol de la tarde se filtraba entre las hojas del limonero, creando mosaicos de luz en el suelo de baldosas, él comenzó a hablar. Me contaba historias de sus viajes a México, de los edificios que diseñó y que se alzaban orgullosos en ciudades lejanas, de la mujer que amó y perdió demasiado pronto. Su voz, grave y serena, era como el rasgueo de una guitarra española en la penumbra. Y yo, que había construido muros tan altos alrededor de mi corazón, me encontré escuchando, anhelando cada nueva palabra, cada recuerdo compartido. Empecé a notar la forma en que me miraba. A veces, mientras le servía el té, su mirada no se posaba en la taza, sino en mis manos. Un día, mientras amasaba la masa para hacerle unas empanadillas caseras, su voz me sorprendió. Tienes manos de artista, Sofía. Fuertes y delicadas a la vez. Me detuve, con las manos cubiertas de harina,
y sentí un rubor subir por mi cuello. Nadie se había fijado en mis manos de esa manera. Son manos de trabajadora, con pequeñas cicatrices y marcas de una vida de esfuerzo. Pero en su mirada, se convirtieron en algo hermoso. Los días se convirtieron en un tejido de pequeños rituales y tensiones no expresadas. Un roce accidental de nuestros dedos al pasarle el periódico, una mirada que se sostenía un segundo más de lo necesario, el silencio cómodo mientras escuchábamos un disco de Paco de Lucía, dejando que la música hablara por nosotros. Yo empecé a cambiar también. Elegía mis vestidos con más cuidado, me aseguraba de que mi pelo estuviera perfectamente recogido en un moño bajo, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar mi cara. Sentía un aleteo en el estómago, una anticipación nerviosa que creía extinguida para siempre. Una tarde, una lluvia repentina de verano nos atrapó en el salón. El cielo se oscureció y el sonido de las gotas de agua contra los cristales y en las hojas del patio creó una atmósfera íntima y aislada. Él estaba sentado en su sillón de cuero, y yo, en una silla cercana, doblaba la ropa limpia que olía a lavanda. No hablábamos. El único sonido era la lluvia y el crepitar ocasional de sus nudillos. De repente, levantó la vista de su libro y sus ojos se encontraron con los míos. No había profesionalidad en esa mirada, ni distancia. Había algo más profundo, una pregunta silenciosa, una invitación a un territorio desconocido. Mi corazón empezó a latir con una fuerza que resonaba en mis oídos. El aire se volvió denso, cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir. El perfume de la tierra mojada se mezclaba con el jazmín de mi piel, y en ese instante, sentí que el mundo entero se había detenido, esperando nuestro siguiente movimiento. Él no se movió, yo tampoco. Solo nuestras miradas se encontraron a través de la habitación tenuemente iluminada, un puente invisible que se construía entre dos almas solitarias. Y supe, con una certeza aterradora y emocionante, que algo irrevocable acababa de comenzar. Salí de la casa de don Alejandro esa tarde con el sonido de la lluvia persiguiéndome como un eco de mi propio corazón desbocado. El aire fresco y limpio de la tormenta no hizo nada para calmar el fuego que sentía en mis mejillas. Mientras caminaba de regreso a mi pequeño apartamento en Triana, al otro lado del Guadalquivir, cada adoquín mojado parecía reflejar la confusión de mi alma. ¿Qué había sido esa mirada? ¿Qué era esa corriente invisible que nos había anclado en el salón, uniendo dos soledades en un silencio más elocuente que cualquier palabra? Por primera vez en muchos años, sentía miedo. Y, lo que era peor, sentía una esperanza que creía enterrada junto a mi juventud. Mi apartamento es mi refugio, un pequeño nido con un balcón lleno de geranios que mira a un patio interior. Es humilde, pero es mío. Esa noche, sin embargo, las paredes parecían encogerse a mi alrededor. Me preparé una cena sencilla, un poco de gazpacho y una loncha de jamón, pero apenas pude probar bocado. Puse un disco de Chabela Vargas, y su voz rota y apasionada llenó la habitación, cantando a los amores imposibles y a las noches en vela. Me desvestí lentamente, dejando que el vestido de lino terracota cayera al suelo. Al mirarme en el espejo del armario, vi a una mujer que no reconocía del todo. Los ojos le brillaban con una intensidad nueva, los labios estaban ligeramente entreabiertos. ¿Era esta la misma Sofía que se levantaba cada mañana con la única ambición de que el día pasara sin sobresaltos? Me metí en la cama, pero el sueño no vino. En la oscuridad, reviví una y otra vez esa mirada, el olor a tierra mojada y el latido de mi propio pulso en los oídos. Al día siguiente, cuando llegué a la casa, el aire era diferente.
Había una tensión casi palpable que no tenía nada que ver con lo que había pasado entre nosotros. En el patio, junto a Alejandro, había una mujer. Era alta, elegante, vestida con unos pantalones de lino blanco y una blusa de seda azul que resaltaba su pelo oscuro y corto. Tendría unos 40 años, una versión moderna y afilada de la distinción de su padre. Me miró de arriba abajo con unos ojos que no se perdían ni un solo detalle, desde mi moño ligeramente despeinado por la humedad hasta las cintas de mis alpargatas. Tú debes de ser Sofía, dijo, su voz era educada pero con un filo de acero. Soy Elena, su hija. He venido de Madrid a pasar unos días. La llegada de Elena fue como una ráfaga de viento helado en nuestro cálido y silencioso mundo. De repente, yo era de nuevo la cuidadora. Mis gestos se volvieron más medidos, mi voz más profesional. Alejandro también se replegó en sí mismo, construyendo de nuevo una distancia formal entre nosotros. Pero la conciencia de lo que había nacido entre nosotros seguía ahí, vibrando bajo la superficie como una corriente subterránea. Eran pequeños gestos los que nos delataban. Cuando le ayudaba con sus ejercicios de rehabilitación, mis dedos se demoraban en su brazo un instante más de lo necesario. Y él, al tomar el vaso de agua que le ofrecía, rozaba mi mano con la suya, un contacto fugaz que me enviaba una descarga eléctrica por todo el cuerpo. Elena lo observaba todo. Sus ojos eran como los de un halcón. Una mañana, mientras ayudaba a Alejandro a ponerse una chaqueta, él se quedó mirándome. Mi pelo estaba recogido en un moño alto por el calor, dejando mi nuca al descubierto. Tienes un cuello muy elegante, Sofía, dijo en voz baja, casi un susurro. Como el de una bailarina. Sentí que el calor me subía por la espalda. Fue un comentario inocente, quizás, pero íntimo. Desde el otro lado de la habitación, vi la mirada de Elena endurecerse. Ella sabía, o al menos intuía, que las fronteras entre nosotros se estaban desdibujando peligrosamente. La tensión alcanzó su punto álgido unos días después. Elena había salido a cenar con unos amigos, dejándonos solos por primera vez desde su llegada. La casa, que se había sentido como un territorio ocupado, de repente volvió a ser nuestro santuario. La noche era cálida y el aire del patio estaba impregnado del perfume embriagador del jazmín nocturno. Después de una cena silenciosa, Alejandro hizo algo inesperado. Se levantó, fue hasta el viejo gramófono del salón y puso un disco. Los primeros acordes de un bolero antiguo, Sabor a mí, llenaron el silencio. Se acercó a mí. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Sofía, dijo, y su voz era una caricia. ¿Me concede este baile? Dudé solo un instante. Luego, asentí. Me tomó de la mano, y su tacto era firme pero tierno. Me guió hasta el centro del patio, bajo la luz pálida de la luna y un farolillo solitario. Su mano derecha se posó en la parte baja de mi espalda, justo donde la tela de mi vestido se ceñía a mi cuerpo, y con la izquierda sostuvo mi mano. Empezamos a movernos lentamente, torpemente al principio. Él estaba frágil, pero me guiaba con una seguridad que nacía del recuerdo. Apoyé mi cabeza en su hombro, cerrando los ojos. Podía oler su colonia, una fragancia clásica de lavanda y vetiver, mezclada con el olor a almidón de su camisa. El mundo desapareció. Solo existíamos nosotros dos, la música y el aroma de los jazmines. El bolero hablaba por nosotros, sus letras contando la historia de dos vidas que se encuentran y se pertenecen sin necesidad de juramentos. Tanto tiempo disfrutamos de este amor,
nuestras almas se acercaron tanto así. Era una confesión, un beso dado con el alma. Acerqué mi rostro al suyo, nuestros labios a milímetros de distancia, el tiempo detenido en un suspiro eterno. Y entonces, el sonido. Un chasquido metálico y seco. El ruido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal. Nos quedamos congelados en medio del patio, todavía abrazados. La música seguía sonando, una burla cruel en el silencio repentino. Mis ojos se abrieron de golpe y se encontraron con los de Alejandro, llenos de pánico. La puerta se abrió lentamente, rechinando, y una silueta se recortó en el umbral, bañada por la luz amarillenta de la calle. Elena había vuelto. El bolero murió en el aire. La voz de los Panchos se ahogó en la tensión que acababa de cortar el perfume de los jazmines. Nos separamos con la torpeza de dos adolescentes sorprendidos en una travesura. El calor de la mano de Alejandro en mi espalda fue reemplazado por un frío que me caló hasta los huesos. Elena se quedó en el umbral, una estatua de hielo vestida de seda. No gritó. No hizo una escena. Su reacción fue mucho peor, una sonrisa delgada y afilada, cargada de un desprecio helado. Vaya, dijo, su voz tranquila resonando en el patio. No sabía que mis visitas inspiraban a mi padre a revivir sus días de bailarín. Debo de darle energía. Luego, sus ojos se posaron en mí, y la sonrisa desapareció. Sofía, es tarde. Puede retirarse. Yo me encargaré de todo esta noche. No me llamó, señora, ni señorita. Solo, Sofía. Me había despojado de cualquier dignidad, reduciéndome a mi simple nombre, a mi función de empleada. Alejandro intentó decir algo. Elena, hija, no es lo que, pero ella lo interrumpió con un gesto de la mano, sin ni siquiera mirarlo. Padre, ¿estás cansado? Vamos adentro. Él me lanzó una última mirada, una mezcla de impotencia y disculpa, antes de que su hija lo guiara hacia el interior de la casa como a un niño. Me quedé sola en el patio, con la luna como único testigo de mi humillación. Recogí mi bolso con manos temblorosas y salí a la noche, sintiendo la puerta cerrarse a mi espalda como la tapa de un ataúd. El camino a casa fue una tortura. Cada paso resonaba con las palabras de Elena. Me sentía sucia, expuesta, como si me hubieran arrancado la piel y hubieran dejado mis sentimientos al descubierto para que el mundo se burlara de ellos. ¿En qué estaba pensando? ¿Una cuidadora de 47 años, enamorándose de su cliente? La sociedad tenía nombres para mujeres como yo, y ninguno era bonito. Al día siguiente no fui a trabajar. Llamé por la mañana, con una excusa de enfermedad que sonó falsa incluso para mis propios oídos. Fue Elena quien contestó. No se preocupe, Sofía. Lo tenemos todo bajo control. Le avisaremos si la necesitamos. Un despido elegante y cruel. El resto del día lo pasé vagando por mi apartamento, sintiéndome como un fantasma. El recuerdo del baile era una herida abierta. Recordaba la sensación de su mano en mi espalda, la textura ligeramente áspera de la lana de su chaqueta contra mi mejilla. Y recordaba sus manos. En particular, un anillo de plata que siempre llevaba en el dedo meñique, una pieza de diseño modernista, simple y masculina. Me encontré obsesionada con el recuerdo de ese anillo, el frescor del metal cuando rozaba mi piel, el modo en que brillaba a la luz de la luna. Se convirtió en un ancla para mi anhelo, un símbolo tangible de la distancia insalvable entre nosotros. Por la tarde,
Incapaz de soportar más mi propia compañía, llamé a mi única amiga, Carmen. Nos encontramos en un pequeño bar de Triana, uno de esos lugares con olor a vino derramado y serrín en el suelo. Carmen es todo lo que yo no soy, ruidosa, práctica y con los pies firmemente plantados en la tierra. Le conté todo, las palabras saliendo de mi boca en un torrente de confusión y dolor. Ella me escuchó en silencio, removiendo su copa de manzanilla con el dedo. Cuando terminé, suspiró. ¿Pero tú estás loca, Sofía? ¿Te has vuelto loca? Es un hombre mayor, enfermo. Es tu trabajo. ¿Sabes cómo se ve eso desde fuera? La gente pensará que vas a por su dinero, que te estás aprovechando de él. Sus palabras eran duras, pero eran las mismas que resonaban en mi cabeza. Eran la voz de la razón, la voz del mundo. No es así, Carmen, susurré. Hay algo real entre nosotros. Lo real es que su hija te ha puesto de patitas en la calle, sentenció. Olvídalo, tía. Es lo mejor para ti. Hay más hombres en el mundo. Regresé a casa con el corazón aún más pesado. Quizás Carmen tenía razón. Quizás todo había sido una fantasía, un delirio de una mujer solitaria. Me dispuse a olvidar, a volver a mi vida segura y predecible. Pero esa misma noche, llamaron a mi puerta. Era un mensajero, con un pequeño paquete para mí. Era un libro. 100 sonetos de amor, de Pablo Neruda. No había remitente, pero yo sabía de quién era. Mi pulso se aceleró. Dentro, había una pequeña nota doblada, con la caligrafía elegante y ligeramente temblorosa de Alejandro. Página 45, decía. Con manos temblorosas, busqué la página. Era el soneto 17. Un solo verso estaba sutilmente subrayado con un lápiz fino. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente, entre la sombra y el alma. Leí esa línea una y otra vez. No era una disculpa. No era una explicación. Era una declaración. Una afirmación de que lo que yo sentía no era una locura, que era compartido, que vivía en él de la misma manera secreta y profunda. En ese momento, todas las dudas, las advertencias de Carmen y el juicio helado de Elena se desvanecieron. Esto era real. Y yo no iba a renunciar a ello sin luchar. Este sentimiento, por muy complicado que fuera, me había devuelto a la vida. No iba a dejar que me lo arrebataran. Fui a mi armario, ignorando mis vestidos prácticos de cuidadora. Al fondo, colgado y casi olvidado, había un vestido que compré un día por puro capricho y que nunca me había atrevido a usar. Era de seda, de un color rojo intenso como el vino de Jerez. Se ataba al cuello, dejando la espalda al descubierto. No era el vestido de una cuidadora. Era el vestido de una mujer. Me lo puse. La seda fresca se deslizó sobre mi piel como una promesa. Tomé papel y pluma y escribí una nota. Era corta, directa. Mañana. A las 5. Junto al estanque de los patos, en el parque de María Luisa. Iba a dársela al mismo mensajero, con la esperanza de que él la recibiera. Al mirarme al espejo, vestida de rojo, ya no vi a la empleada humillada. Vi a Sofía. Y por primera vez en mi vida, iba a luchar por ella. El parque de María Luisa a las 5 de la tarde es un sueño pintado con la luz dorada del sur. El sol, más suave y melancólico,
se filtra a través de las hojas de palmeras y naranjos, dibujando patrones danzantes en los senderos de albero. El aire huele a magnolias y a la tierra húmeda que rodea la Plaza de España. Caminaba con un ritmo que no reconocía como mío, mis caderas se movían con una fluidez que me daba el vestido rojo. La seda era como un susurro contra mi piel, una caricia constante que me recordaba mi propia audacia. Cada mirada que atraía de los paseantes era a la vez un pellizco de vergüenza y una oleada de poder. No era la invisible Sofía. Era una mujer vestida de rojo, yendo a una cita prohibida. Mi corazón latía con una mezcla de pánico y euforia, un cóctel delicioso y aterrador, el sabor del peligro. Lo vi antes de que él me viera. Estaba sentado en un banco de hierro forjado junto al estanque, exactamente donde le había indicado. Llevaba una chaqueta de lino de color arena sobre una camisa blanca, y se apoyaba en su bastón de madera oscura. Parecía un personaje sacado de una novela de otra época. Cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos, el mundo a mi alrededor se desvaneció. Se puso en pie lentamente, y su mirada recorrió mi cuerpo, deteniéndose en el rojo de mi vestido. No había sorpresa en sus ojos, sino una profunda admiración, una especie de gratitud que me hizo sentir la mujer más hermosa del mundo. Sofía, su voz era un murmullo ronco, casi reverente. «Estás deslumbrante». El espacio entre nosotros vibraba con todas las palabras no dichas, con toda la tensión acumulada. Nos sentamos en el banco, manteniendo una distancia prudente que, sin embargo, se sentía más íntima que cualquier abrazo. Fue él quien rompió el silencio. Se disculpó por el comportamiento de Elena, por su propia debilidad frente a ella. Desde que murió mi mujer, Elena ha tomado las riendas de mi vida, confesó. A veces siento que soy un prisionero en mi propia casa. No tiene que disculparse, dije yo, mi voz más firme de lo que esperaba. Pero no soy una ladrona ni una aprovechada. Y no dejaré que nadie me trate como si lo fuera. Lo sé, dijo él, y entonces hizo algo que detuvo mi respiración. Se acercó y tomó mi mano. Su piel era seca y cálida, y su pulgar comenzó a trazar círculos lentos en el centro de mi palma, un gesto de una intimidad casi insoportable. Sé quién eres, Sofía. Eres la mujer que ha vuelto a poner música en el silencio de mi casa. La que me ha recordado que el corazón, aunque esté viejo, todavía puede sentir. Cerré los ojos, entregándome a la pura sensación de su tacto y al sonido de su voz. Siempre me había fascinado su voz. Era grave, con una cadencia tranquila que parecía tener la capacidad de ordenar el caos del mundo, y el caos dentro de mí. Escucharle hablar era como sentir una vibración profunda en el pecho, un sonido que me calmaba y me excitaba a la vez. Era una caricia para el alma, más potente que cualquier contacto físico. Tú me has hecho sentir viva, confesé en un susurro. Hacía mucho tiempo que nadie me miraba. Simplemente, me miraba de verdad. Su mano soltó la mía y subió lentamente por mi brazo hasta mi hombro, y luego, con una delicadeza infinita, sus dedos rozaron la piel desnuda de mi espalda, allí donde el vestido se ataba en mi nuca. El contacto en ese lugar tan vulnerable, en público, a la vista de todos, fue como una descarga eléctrica. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Era un gesto de posesión, una declaración silenciosa en mitad del parque. Pero la realidad volvió a imponerse. ¿Y ahora qué?, pregunté. Elena no me dejará volver a acercarme a la casa. Una sombra cruzó su rostro, pero luego fue reemplazada por una chispa de determinación. Tengo un lugar, dijo,
su voz bajando de tono, volviéndose conspiradora. Un pequeño cortijo cerca de Carmona. Era nuestro refugio, el de mi mujer y mío. No he vuelto allí desde que ella murió. Está lleno de recuerdos, pero, quizás es hora de crear otros nuevos. Me miró fijamente. Podríamos ir allí, Sofía. Lejos de Elena, lejos de todo el mundo. Solo nosotros dos. La idea era una locura. Y era la cosa más maravillosa que había oído en mi vida. Un refugio. Un lugar para nosotros. La esperanza floreció en mi pecho, vibrante y poderosa, como el rojo de mi vestido. Sí, dije sin dudar. Sí, Alejandro. Una sonrisa transformó su rostro, borrando años de tristeza. Se veía más joven, lleno de una nueva energía. Se puso de pie, tendiéndome la mano para ayudarme a levantar. Entonces está decidido, dijo, su voz llena de una alegría contagiosa. Tomé su mano y me levanté, sintiéndome ligera, como si pudiera flotar. El futuro, por primera vez, parecía un horizonte brillante. Pero mientras él me sonreía, su rostro cambió de repente. Una mueca de dolor lo contrajo. Su piel se tornó de un blanco ceroso y sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo. Se llevó una mano al pecho, soltando la mía. ¿Alejandro?, pregunté, mi voz teñida de una repentina alarma. Se tambaleó. Yo, empezó a decir, pero la palabra se ahogó en su garganta. Su cuerpo se venció hacia adelante. El pánico se apoderó de mí. En un instante, el vestido rojo, el romance, el sueño del cortijo, todo se evaporó. Solo quedaba la cruda realidad. El hombre que amaba se estaba desplomando. Mis instintos de cuidadora tomaron el control. Me arrojé hacia él, logrando sujetarlo antes de que cayera al suelo. Su peso muerto era una carga terrible. Alejandro. Alejandro, mírame, grité, mi voz desgarrada por el terror. Su cabeza cayó hacia atrás, inerte, en mi hombro. Lo sostuve con fuerza, el elegante arquitecto, el hombre de voz seductora, ahora frágil y vulnerable en mis brazos. Alcé la vista, con los ojos llenos de lágrimas de pánico, hacia los rostros alarmados de los paseantes que empezaban a rodearnos. La seda roja de mi vestido se sentía ahora como una burla cruel. Ayuda, grité al mundo, mi voz rompiéndose. Por favor, que alguien llame a una ambulancia. Ayúdenme. El mundo se convirtió en una sirena estridente y en los rostros anónimos y asustados de la gente. Unos paramédicos me apartaron de Alejandro con una eficiencia impersonal. ¿Es usted familiar?, preguntó una mujer mientras le colocaban una mascarilla de oxígeno a Alejandro. Soy su cuidadora, tartamudeé. La palabra sonó absurda, una mentira flagrante mientras la seda roja de mi vestido se pegaba a mi piel sudorosa. La mujer me miró, sus ojos recorriendo mi atuendo de arriba abajo, y su expresión se endureció con un juicio silencioso. La brecha entre la mujer del vestido rojo y la humilde cuidadora era un abismo insalvable, y yo estaba cayendo en él. Seguí a la ambulancia en un taxi, con el corazón encogido en un nudo de puro terror. En la sala de espera del hospital, el olor a antiséptico y a miedo me revolvió el estómago. Y entonces, la vi. Elena venía por el pasillo, con el rostro contraído por la angustia y la furia. Cuando sus ojos se posaron en mí, su dolor se transformó en veneno puro. Tú, siseó, su voz baja y letal. Se detuvo frente a mí,
y por un segundo pensé que me iba a golpear. ¿Qué haces tú aquí? ¿No has hecho ya suficiente daño? Yo no, empecé a decir, pero ella no me dejó continuar. Claro que sí, su voz se elevó, atrayendo las miradas de otros en la sala. Mira cómo vas vestida. Como una puta barata. Lo sedujiste, ¿verdad? A un hombre enfermo y solitario. Le llenaste la cabeza de fantasías hasta que su pobre corazón no pudo más. Tú tienes la culpa de esto. Eres una ladrona, una trepadora que solo busca su dinero. Cada palabra era una bofetada. Me quedé allí, paralizada, incapaz de defenderme. ¿Por qué? ¿Cómo podía explicar la verdad? ¿Cómo podía describir el bolero, la línea de Neruda, la promesa de un futuro en un cortijo abandonado? A los ojos del mundo, y especialmente a los de su hija, yo era exactamente lo que ella decía. Un médico salió para hablar con Elena, y ella usó su poder como un arma. Esa mujer, dijo, señalándome con un dedo tembloroso, no tiene ninguna relación con mi padre. No quiero que se le permita acercarse a él. ¿Entendido? El personal del hospital asintió. Estaba sentenciada. Expulsada y humillada, regresé a mi apartamento. Me sentía vacía, como si me hubieran arrancado el alma. Me quité el estúpido vestido rojo y lo tiré a un rincón como si quemara. Era la prueba de mi locura, el sudario de mi efímera felicidad. Me preparaba para ahogarme en mi propia miseria cuando mis ojos se posaron en el libro de Neruda, que seguía sobre mi mesita de noche. Lo tomé, buscando un último vestigio de él, una última conexión. Y entonces, algo se deslizó de entre las páginas y cayó a la alfombra con un leve tintineo metálico. Era una llave. Una llave pequeña y antigua, de hierro oscuro y con una cabeza ornamentada en forma de flor. No había nota. No había explicación. Solo esa llave silenciosa y misteriosa. Mi mente voló de inmediato a sus palabras en el parque. Tengo un lugar, un pequeño cortijo cerca de Carmona. ¿Era posible? ¿Había planeado esto antes de nuestro encuentro? Había dejado la llave en el libro como un acto de fe, como una invitación a un mundo secreto que solo nosotros dos compartiríamos. La llave se sentía pesada en mi mano, como el peso de una decisión. Podía escuchar la voz de Carmen, la voz de Elena, la voz de la razón, diciéndome que lo olvidara, que huyera. Pero luego escuché su voz, la que me susurraba versos de Neruda y me prometía un refugio. Agarré la llave. Era lo único que me quedaba de él. Al día siguiente, tomé un autobús temprano hacia Carmona. El viaje a través de la campiña andaluza, con sus colinas onduladas cubiertas de olivos plateados bajo el sol de la mañana, pareció irreal. Me sentía como una fugitiva, huyendo de mi vida anterior hacia un destino incierto. La dirección era una suposición, basada en el nombre de la finca que recordaba haberle oído mencionar una vez, Cortijo el Silencio. Tras preguntar a un par de ancianos en el pueblo, me indicaron un camino de tierra que se adentraba en los olivares. Y allí estaba. La casa era hermosa y triste, con paredes encaladas que se desconchaban y un techo de tejas antiguas. Estaba rodeada por un muro de piedra y un silencio que hacía honor a su nombre, roto solo por el canto de las cigarras. El aire olía a polvo, a tomillo y a secretos. Con el corazón en la garganta, me acerqué a la pesada puerta de madera y metí la llave en la cerradura. Giró con un chirrido oxidado. La puerta se abrió. El interior estaba oscuro y fresco,
cubierto de sábanas blancas que convertían los muebles en fantasmas. Olía a tiempo detenido. Movida por un impulso que no podía explicar, empecé a explorar. Pasé por un salón, una cocina con azulejos antiguos, y subí una escalera de caracol. En el piso de arriba, una puerta estaba entreabierta. Era un estudio. Un espacio íntimo y masculino. Libros por todas partes, planos de arquitectura enrollados, y un gran escritorio de roble frente a una ventana que miraba a los olivares. Y sobre el escritorio, había un diario. Un grueso cuaderno encuadernado en cuero oscuro. El diario de Alejandro. Con manos temblorosas, lo abrí. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones sobre su trabajo, sobre su difunta esposa, sobre su soledad. Pero al acercarme a las fechas más recientes, el tono de su escritura cambió. Se volvió apretado, ansioso. Hablaba del control creciente de Elena sobre sus finanzas, de cómo se sentía cada vez más aislado. Entonces llegué a las últimas entradas, escritas la semana anterior. Mi sangre se heló. 7 de septiembre. Elena ha vuelto a cambiarme la medicación. Dice que son vitaminas nuevas del médico, pero me hacen sentir nublado. Débil. No me deja hablar con el doctor Morales a solas. 9 de septiembre. Hoy discutimos por una factura. Se puso furiosa. Me dijo que ya no estoy capacitado para tomar mis propias decisiones. Me siento como un prisionero. A veces, la forma en que me mira, me da miedo. Y entonces, la última entrada. Escrita con una caligrafía temblorosa, casi ilegible, la mañana de nuestra cita. El día de su colapso. 12 de septiembre. Tengo que salir de aquí. Tengo que contárselo a alguien. A Sofía. Ella es la única que me ve, la única en quien puedo confiar. Elena, creo que Elena está intentando envenenarme. La cita en el parque es mi única esperanza. Tengo que decirle la verdad. Me quedé de pie en el silencio polvoriento del estudio, con el diario abierto en mis manos. Las palabras ardían en la página, quemándome los ojos. No fue el amor lo que le rompió el corazón. Fue el miedo. No huía hacia mí buscando un romance, sino buscando un salvavidas. Y su hija, la mujer que me había acusado de ser una amenaza, podría ser la verdadera depredadora. El hombre que amaba no solo estaba luchando por su vida en un hospital. Estaba luchando contra su propia hija. Y yo era la única persona en el mundo que acababa de descubrir su terrible secreto.